Hola y bienvenidos a la clase Hechos de los Apóstoles. Mi nombre es Douglas Gamble, soy profesor de ASEPA. Es un privilegio y un placer poder explorar la palabra de Dios con ustedes. Hoy vamos a hablar un poco de cómo funciona la clase, los detalles del sílabo y también vamos a entrar en el libro de Hechos, los primeros versículos, porque son muy importantes en este libro tan importante, que tiene una función muy única, muy importante en el Nuevo Testamento y en la Biblia completa. Quisiera pedir desde el principio su paciencia con mi español, porque como gringo, español es mi segunda idioma y yo sé que cometo errores, pero les pido que me corrijan cuando tengan la oportunidad, pero gracias por su paciencia en este sentido también. Entonces, comenzamos con algunos comentarios sobre el sílabo y detalles sobre la clase. Primero que nada es el propósito de la clase, porque he encontrado momentos en mi vida en que me perdí el propósito de estudiar la Biblia, porque el propósito no es solamente conocer o entender la Biblia, ni poder enseñar la Biblia. Primero que nada, la Biblia debe introducirnos a una relación íntima con el Señor. Eso es lo que Jesús mismo dice en Juan capítulo 5, cuando dice a los fariseos: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esta vida. Entonces, el propósito es revelar a Jesús para que podamos conocerlo. Eso es lo más importante. Y también he encontrado en 1 Timoteo, versículo 1:5, una declaración de propósito muy importante también, que viene de la boca de Pablo. Él dice: el propósito, es decir, el propósito de nuestro estudio es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esos son los propósitos más importantes en el trasfondo de esta clase. Siempre tenemos que tenerlos en mente, ¿verdad? Sí, vamos a estudiar, explorar el texto del libro de Hechos, su significado, su mensaje, sus propósitos. Pero la palabra de Dios tiene el propósito de introducirnos a Dios mismo para que podamos tener esa relación con Él. Como esta clase es asincrónica, es importante hablar de las tareas porque una discusión dentro de la clase no puede ser parte de la clase. Sin embargo, vamos a tener varias lecturas en la Biblia, no solamente afuera de la Biblia, pero por supuesto vamos a leer de esmero el texto del libro de Hechos, pero también vamos a tener lecturas cada semana en 2 o 3 diferentes comentarios sobre el libro de Hechos. Uno es el mensaje de Hechos por Juan Stott. Otra es los Hechos de los Apóstoles por F.F. Bruce. Y el doctor Bob Utley también tiene un comentario muy útil sobre este libro que está disponible en línea. Entonces, estos van a ser nuestros recursos, pero también tenemos que hablar de las actividades. Vamos a tener reflexiones en que usted reflexione sobre la lectura en uno de los comentarios y hacer su propio comentario sobre el comentario. Algo que lo sorprendió, algo que
en que quizás no está de acuerdo o algo que llamó la atención. La idea es interactuar con lo que dicen estos autores tan eruditos, tan buenos en realidad, porque cuando estamos hablando de esos tres, Stott, Bruce y Utley, son expertos en los textos. Y lo que dicen, vale, lo que dicen tenemos que tomar en cuenta para poder en realidad entender este texto. Vamos a tener estudios esmeros en el texto en cuanto a el significado específico de un versículo, de una palabra, algo así. Y vamos a tener cuestionarios de varios tipos opción múltiples y otros en que tiene que expresar su interpretación o en que tiene que explicar lo que dicen otros autores. Es importante enfatizar que en esta clase hay dos categorías de tareas. Hay hay tareas de categoría menor y trabajos o tareas de categoría mayor. Los que tienen lo que son los de mayor, la categoría mayor, simplemente tomen más tiempo y más esfuerzo. Y en cuanto a la calificación, el peso es así. Los trabajos o tareas de categoría mayor cuentan por 60% de la nota y los de categoría menor cuentan por 40% de la clase, de la nota. Cuando hablé de los recursos de la clase, se me olvidó mencionar los videos del proyecto Biblia. Son excelentes, están disponibles para toda la Biblia, para cada libro de la Biblia y son excelentes. Es una herramienta muy útil para usted personalmente, pero también en el ministerio. Ahora, antes de entrar en el texto mismo, hay dos o tres preguntas que tenemos que poner para poder listos para entender este libro. Y el primero es, ¿quién es el autor? Es Lucas, pero ¿quién es Lucas? Es la pregunta. Y segundo, ¿cuál es su propósito en este libro? Hemos hablado del propósito en general para estudiar la Biblia, para estudiar las escrituras, pero ¿cuál es el propósito de Lucas como autor? Entonces vamos a la primera pregunta. ¿Quién es el autor? ¿Quién es Lucas? Lucas es el autor del Evangelio que tiene su nombre, pero también de este libro de Hechos. Muchos dicen que deben ser considerados como un solo libro, por razones que vamos a ver. Pero, en cuanto a este hombre, ¿quién es? Bueno, primero es gentil, no es judío. Es el único gentil que escriba en la Biblia. Es muy probable que se convirtió bajo el ministerio de Pablo en Troas, el conocimiento de Hechos 16, ¿verdad? Y en este mismo capítulo podemos ver que Lucas empieza a viajar con Pablo y de ese entonces es un testigo ocular de lo que pasa en la vida de Pablo y en sus viajes misioneros. Segundo, es doctor. Pablo lo llama querido médico en Colosenses. Entonces es un hombre de educación, de alta educación, y esa se refleja también en la naturaleza del griego que Lucas usa en esos dos libros. Es un griego con
un vocabulario muy amplio, es un griego con un estilo muy fino, ¿verdad? Entonces, en estas maneras podemos entender también que es un hombre de alta educación. Y importante, muy importante, es un amigo de Pablo. En 2 Timoteo, Pablo dice, haz todo lo posible para venir a verme cuanto antes. Está escribiendo a Timoteo, ¿verdad? Pero dice, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y esto fue en un momento muy doloroso y peligroso en la vida de Pablo, porque estaba en el cárcel, en un cárcel fría y aislado, muy duro situación. Pero Lucas lo ayudó. Entonces, esta amistad fue muy profundo y todo esto está reflejado en lo que Lucas escribe. Entonces, escribe de manera muy formal o por lo menos muy elegante y tiene una preocupación por los enfermos. Podemos ver los momentos en su evangelio y también en ese libro de Hechos, momentos en que el enfoque es alguien que está enfermo, está herida y podemos entender o ver el corazón de Lucas cuando escribe de estas personas, porque es doctor, ¿verdad? Pero también tiene esta relación con Pablo que es muy importante, especialmente cuando llegamos a hablar del propósito de estos libros que ha escrito Lucas. Vamos a hablar de los propósitos de Lucas en este libro de Hechos. Y Stott menciona 3 propósitos que merecen exploración y el primer propósito es Lucas como historiador. Es decir, fue preocupado con la historia de Jesús, sus enseñanzas, sus obras, su nacimiento y también de su obra a través del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Entonces tenemos esos 2 libros y es muy importante, muy interesante ver los primeros versículos del capítulo 1 de Lucas para entender su propósito, su papel como historiador. Dice aquí en capítulo 1 de Lucas, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Entonces, hay mucha gente que estaban escribiendo sobre lo que vieron o entendieron de Jesús en ese entonces. Pero solamente algunas tenían como autoridad, primero que nada, los discípulos, Marcos, Lucas y Mateo. Pero también Lucas, por ser amigo de Pablo, por ser doctor que había hecho una investigación muy profunda, por eso estaba incluido en los evangelios que tenemos en nuestra Biblia. Pero lo que Lucas nota aquí en versículo 1 es que muchos estaban escribiendo en ese entonces. Note que se dice que se han cumplido entre nosotros. No solamente cosas que pasó o cosas que ocurrió. Tiene que ver con el cumplimiento de promesas, el cumplimiento de versículos y profecías en el Antiguo Testamento mucho más profundo, mucho más significante que solamente cosas que ocurrieron, ¿verdad? Versículo 2. Tal y como nos las transmitieron los desde el principio, fueron testigos presenciales.
y servidores de la palabra. Entonces, los fuentes, los recursos para esta historia tienen que tener esa experiencia de estar testigo ocular, de presenciar, de haber presenciado estos eventos y con fe, es decir, como servidores de la palabra. Entonces, eso los da autoridad también. Versículo 3, por lo tanto, yo también, es decir, Lucas, excelentísimo Teófilo, su auditorio, su audiencia, habiendo investigado todo esto con esmero, desde su origen, desde el origen, este origen tiene que ver con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y eso tiene bastante tiempo, toma bastante espacio en el Evangelio de Lucas. Pero la idea es que Lucas había investigado todo. Bueno, ¿cómo o cuándo? Bueno, primero fue amigo de Pablo, como habíamos hablado, pero también fueron 2 años en que Pablo fue en el cárcel o prisionero bajo Herodes en Cesarea. 2 años. Y durante este tiempo Lucas estaba con él, o por lo menos estaba en el país con él. Esta le dio oportunidad de hacer esta investigación. Entrevistas, muchas todavía no estaban vivas, quizás María y los otros discípulos y otros que habían experimentado la curación del Señor, los que habían escuchado la enseñanza del Señor, los que habían presenciado la resurrección del Señor. Entonces, Él fue disponible en el país en ese momento para poder hacer esta investigación durante este tiempo en que Pablo estaba encarcelado. Y dice aquí que he decidido escribírtelo ordenadamente, una palabra muy importante, entonces no fue algo que hizo a la ligera, fue bien pensado, bien organizado sus palabras. ¿Por qué? Aquí tenemos un segundo propósito de Lucas, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces, lo que tienen es el propósito de alcanzar, en este caso, a Teófilo, con la fe, a explicar, a darle seguridad de lo que había escuchado, de lo que había creído, de lo que había aceptado. Entonces, para reforzar su fe. Entonces tiene un aspecto evangelística en lo que estaba escribiendo Lucas. Entonces hemos hablado de 2 propósitos hasta este momento. Lucas como historiador y Lucas como evangelista, ¿verdad? Porque todos estos 2 libros presentan la persona de Jesús, la enseñanza de Jesús y la enseñanza y la obra de Jesús continuado por el Espíritu Santo en la edad de la iglesia, en los primeros años de la iglesia. Y por eso podemos entender que tiene como propósito alcanzar a la gente con las buenas nuevas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de un segundo propósito de Lucas en el libro de Hechos. Y por supuesto es Lucas como evangelista. Él quiere evangelizar su audiencia o recordar cómo los eventos que están relatando en el libro de Hechos son eventos con un propósito evangelista. Podemos ver, por ejemplo, en Hechos 1:1, dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar.
Y lo que quiere decir esto es que el libro de Hechos es lo que siguió haciendo y enseñando a Jesús por medio del Espíritu Santo. Y en la iglesia naciente que vemos en este libro. Entonces es una continuación de lo que estaba explicando, explorando, investigando en su primer libro. Y el propósito es presentar a Jesús en forma del Espíritu Santo, siguiendo con su trabajo, con su obra redentora, ¿verdad? Segundo, podemos ver este énfasis como Lucas en un evangelista en el versículo 3 del capítulo 1 de Hechos. Dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Entonces lo que tenemos aquí es casi un versículo apologético, porque está enfatizando que Jesús presentó evidencias convincentes, concretos, para demostrar, para probar que sí se levantó de la muerte, ¿verdad? Entonces es una evidencia de la realidad de la resurrección, lo que es parte de lo que tenemos que enfatizar en nuestro esfuerzo de compartir la palabra, de evangelizar a la gente. Esta resurrección es el centro de nuestra fe. Y aquí está hablando Lucas de la evidencia, de la realidad, de la resurrección de Jesús. Estos dos, por lo menos, empiezan la evidencia del propósito de Lucas como evangelista. Y como dice Stott, hay un tercer propósito de Lucas en el libro de Hechos, y es lo que Stott llama el propósito diplomático. Lucas como diplomático. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si estudia con esmero el libro de Lucas y el libro de Hechos, vamos a ver, o se da cuenta, que cada vez que los cristianos o Jesús y sus discípulos encuentran los romanos, quizás al principio son eventos conflictivos o hay tensión entre estos dos grupos, pero al final los romanos aprueban lo que hacen o no condenan lo que hacen los cristianos, Jesús o los cristianos. Bueno, se puede objetar y decir, well, ¿qué tal Pilato? Bueno, sí, Pilato condenó a Jesús a ser crucificado, pero en realidad fue contra su voluntad. Fuera de esto tenemos soldados y en el libro de Hechos autoridades gobernales de los romanos, y cada vez que hay una tensión o un conflicto, al final los romanos terminan aprobando o por lo menos aceptando lo que están haciendo los cristianos. Entonces, Lucas está diciendo que el reino romano no tiene que sentirse amenazado por los cristianos. No es que el mensaje no es revolucionaria en algún sentido, pero no como para vencer a los romanos. Es otro tipo de reino, ¿verdad? Entonces, Lucas tiene este propósito también, que es para demostrar que los romanos no tienen que o no tienen que condenar a los cristianos, y no lo han hecho tampoco. Entonces hay una relación pacífica entre los romanos
y los cristianos en lo general. Ahora voy a hablar sobre los versículos que siguen, algunos comentarios, algunas observaciones. En lo que vemos en el versículo 4 y 5, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, note, menciona comiendo con ellos, otra evidencia de la resurrección física de Jesús, otro detalle, otro pedazo de evidencia de un testigo ocular, ¿verdad? Y dijo Jesús a sus discípulos, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, está hablando de un tiempo de espera hasta que llega el Espíritu Santo, lo que sabemos es el día de Pentecostés, ¿verdad? Pero yo quiero enfatizar o enfocar un poco en la promesa del Padre de la cual les he hablado. Esta promesa se puede caracterizar, esta promesa de varias maneras, pero en el próximo voy a comentar sobre lo que es la promesa, el contenido de esta promesa. He escogido un pasaje en Ezequiel para hablar de esta promesa. Podría ser un versículo desde Isaías o Jeremías o Joel, pero voy a comentar sobre esto. Ezequiel 11, 19 a 20 dice, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado, es decir, el Espíritu Santo, ¿verdad? Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces el enfoque es un corazón nuevo, un espíritu renovado, es decir, el Espíritu Santo, que cambia todo, que cambia nuestra relación con el Señor, que cambia nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida y todo eso. Y nos hace capaz de cumplir los decretos de y las leyes. No podemos cumplir las leyes, las expectativas de las leyes sin la presencia, sin el poder del Espíritu Santo. Esa es la promesa de que habla Jesús en Hechos 1:4. Seguimos con algunas observaciones sobre el versículo 6 los versículos 6 a 8. Dice el texto, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora que cuándo vas a reestablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, esta pregunta de los discípulos, ¿cuándo vas a restablecer el reino de Israel? Demuestra un mal entendimiento de varios niveles por parte de los discípulos. Están todavía esperando un reino de Israel en que los romanos van a ser echados y donde los israelitas van a tomar posesión de su propia tierra de nuevo con un rey y todo eso. Note que Jesús no habla de este establecimiento en Israel. Dice que, bueno, no les toca a ustedes conocer la hora, entonces
no es no les toca entender la respuesta a esta pregunta, pero lo que sí afirma Jesús es que cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder. ¿Pero poder para qué? ¿Para echar a los romanos? No, para nada. ¿Qué? Poder para ser testigo en medio de los romanos, testigos en medio de Samaria, testigos en medio o hasta los confines de la tierra, como dice el final de Mateo en el Gran Comisión, ¿verdad? Entonces es muy importante reconocer que aquí Jesús no habla de este nuevo reino sobre los romanos, habla de las responsabilidades de sus discípulos, de ser testigos, primeramente en Jerusalén y luego en Judea y Samaria y luego hasta los confines de la tierra. Es como círculos concéntricos, ¿verdad? Van a empezar donde están, en Jerusalén, y luego un lugar más amplio y hasta en el final, hasta los confines de la tierra. Esa como forma una manera de entender el libro de Hechos. De hecho, empieza en Jerusalén y la iglesia se hace más grande en la zona de Judea y Samaria. Y luego vamos a ver cómo se extiende el reino, se extiende el evangelio, se extiende esta testificación, con este esfuerzo de compartir el evangelio hasta todo el mundo. Esa forma es una manera de entender como un esbozo del libro. Algunos comentarios más sobre el versículo 8, cómo se caracteriza el reino de Dios en que habla Jesús. Este reino es poderoso, ¿verdad? Tiene el poder del Espíritu Santo, pero no es un poder económico, no es un poder político, es el poder de Dios de vencer a cualquier contrincante, a cualquier cosa, hasta los demonios, pero no es un poder como el mundo quiere tener. Es un poder del Espíritu para establecer el reino de Dios, para extender la oferta de perdón hasta los confines de la tierra. Otro tipo de poder, ¿verdad? Segundo, este reino es internacional. Las fronteras no cuentan, no se valen, ¿verdad? Y es un reino que extiende gradualmente. En ese sentido, es semejante a la conquista de la tierra prometida en Josué, paso por paso, región por región. Y eso es lo que hemos visto en nuestros tiempos, en la expansión del reino, en las obras misioneras, pero también se ve en el libro de Hechos. A mí me encantan estos versículos 9 al 11. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que la nube lo ocultó de su vista. Stott tiene un buen comentario sobre la importancia y el significado de este evento. Dios no tenía que mostrarnos este momento en la historia espiritual de su plan, pero fue importante que los discípulos vean esto, vean la salida de Cristo a su trono, ¿verdad? Y es casi cómico lo que vemos aquí en versículo 11. Dice, estos dos hombres vestidos en blanco dicen, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Es casi cómico, ¿verdad? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera. Entonces, no se preocupe con dónde fue Jesús
Él le había dado trabajo aquí en el mundo y es importante empezar con esto. Podemos hablar para siempre sobre ideas espirituales, pero Dios nos ha dado trabajo aquí en la tierra que tenemos que hacer. Entonces tenemos responsabilidades. No siempre podemos sentarnos y hablar de glorias espirituales que están en nuestras mentes, ¿verdad? Cierro este primer PowerPoint con un comentario de Stott que capta mucho de lo que estamos hablando. Dice Stott, el reino de Dios es su gobierno instaurado en la vida de su pueblo por el Espíritu Santo. Se extiende por medio de testigos, no por medio de soldados, mediante un evangelio de paz, no mediante una declaración de guerra, por obra del Espíritu, no por la fuerza de armas, la intriga política o la violencia revolucionaria. Al mismo tiempo, al rechazar la politización del reino, debemos tener cuidado de no ir al extremo opuesto y espiritualizar en exceso, como si el gobierno de Dios operara solo en el cielo y no en la tierra. Bueno, eso es todo por este PowerPoint y que tengan una buena semana y nos vemos la próxima. Terminar este PowerPoint para esta semana, quisiera hablar de algunas cositas con respecto a la primera tarea número 1. Primero, siempre ponga su nombre, por favor. Es demasiado común tener una tarea completa sin nombre. Segundo, siempre lo sube como documento en Word, no como una PDF. Los documentos en Word me permite hacer comentarios de manera mucho más fácil que los documentos en PDF. Entonces, subirlos en Word. Otra cosita es si no puede subir la tarea por la plataforma, lo que es preferible, por favor puede mandármelo como adjunto a un correo electrónico, por favor. Bueno, es bastante fácil entender lo que estoy buscando. Tengo 6 preguntas que tienen que ver con la lectura en el libro de Hechos, la lectura en el comentario de Stott en esta semana y en el PowerPoint, lo que tengo aquí en el PowerPoint. La última pregunta, número 6, requiere una reflexión sobre 3 pasajes de la lectura de Stott. Usted puede escoger su pasaje, copiarla en la pregunta y hacer una breve reflexión sobre lo que llamó la atención, algo en que no está de acuerdo, algo que sorprendió, algo en que no había pensado antes, algo así. Entonces, eso es todo y puede hacerlo, completarlo y subirlo a la plataforma. Otra vez, una cosita, la plataforma para cada tarea abre el lunes en la mañana, en la pura mañana, y cierra el sábado a las 10 de la tarde. Muchas gracias.